Gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien. Acá andamos después de tanto tiempo, un tiempo que estuve desaparecida, haciendo video. Bueno, hoy justamente estaba hablando con un amigo y salió el tema recién, ¿eh? Que estaba hablando por WhatsApp con él. De si alguna vez tuvimos que presenciar alguna pelea física, pero no que se estén discutiendo, que se estén gritando, porque eso, bueno, ¿quién no lo presenció? Sino de dos personas que se agarren a las piñas. A las piñas, ¿eh? Eh, bueno, yo sí presencié una, ahora que me acuerdo, en la primaria, en sexto grado. Me acuerdo que iba al colegio Benito Quinquela Martín, eh, que bueno, ese colegio era un colegio privado, digamos, ¿no? En su momento. Esto pasó hace bastante ya. Y claro, había dos compañeros, Alan y Lucas, porque había tres Lucas, ¿no? Córdoba, Yegros y López. Pero bueno, Córdoba era el más problemático, digamos, ¿no? El que siempre se tenía problemas de conducta, bueno, cuando era chico, digamos, era así. Eh, bueno, resulta que él y Alan, no sé cómo fue que arrancó la pelea, pero se empezaron a decir cosas. Ni me acuerdo bien cómo fue. Lo único que me acuerdo es que se cagaron a palo ahí en el pleno salón. La maestra de nosotros se había ido, la señora Mabel. Ay, que encima era muy estricta, Dios mío. Ella por un problemita así lo hacía grande. Eh, bueno, se cagaron a palo ahí en el salón, en plena hora de clase, porque la profe no sé a dónde había ido. Y me acuerdo que hasta rompieron una taza, o sea, de la profesora. Y los compañeros, todo, pero nadie se metía, es como que todos quedaban ahí. Yo me acuerdo que pasaron cerca mío, se cagaban a palo ahí. Eh, y bueno, y se ve que los vio la profesora, porque después llegó la profe, la señora Mabel había llegado, y claro, obviamente los retó, los llamó la atención, pero también la ligamos todos los demás, porque nos dejó sin recreo a todos. Nos suspendió el recreo, o sea, porque se cagaron a palo, ellos dos, nos suspendieron el recreo a todos. Pero nadie se metió, o sea, nadie se metió en esa, me acuerdo. ¿Vieron cómo se agarraban a las piñas? Los compañeros, todo, y nadie se metió a parar la pelea. Y es ser por eso que nos dejaron a todos sin recreo, porque nadie se metió. Porque claro, cuando se pelean es como que, ¿qué hacen? Muchos prefieren no meterse, o alguno capaz que va y lo frena, depende, pero en este caso nadie frenó. Ahora capaz que, bueno, ven a una persona que se caga a palo y ¿qué hacen? O lo filman con el teléfono para después subirlo a las redes, o algunos se quedan ahí como, yo no me meto, y capaz que otro, bueno, sí, quiere frenar la pelea. Pero es muy raro que alguien se meta a separar a las personas. Eh, pero sí, salió ese tema hoy y estábamos tocando ese tema. Pero sí, sí, me tocó presenciar de dos chicos, Lucas y Alan, en su momento. Y me acuerdo que años después, con mi mamá tomamos un remis y nos llevó el papá de Alan, justamente el papá de Alan. El papá de Lucas, bueno, él es colectivero de la línea 620. Hace rato que no, nunca tomo esa línea de colectivo, pero sé que trabajaba por ahí el hombre. Bueno, el papá de Alan me acuerdo que nos llevó con el remis, nos llevó a mí y a mi mamá una vez. Y hablábamos, ¿viste? Me contaba que, bueno, que era el papá de Alan y así. Y, y yo me acordé de cuando él y Lucas se habían agarrado a las piñas y creo que saqué el tema, dijo, sí. Dice que después el papá de Lucas agarró y le pidió disculpas al papá de Alan porque su hijo le pegó, digamos, a Alan, digamos, ¿no?
O sea, el papá de Lucas agarró y le pidió disculpas al papá de Alan. ¿Por qué? Lucas le pegó. Y dijo, no, son cosas de chicos, así. Igual ese Lucas tenía siempre problemas, siempre lo llamaban, lo echaban por mala conducta y así. Pero creo que tenía que ver mucho porque, bueno, mi mamá hablaba con la madre de él y los padres hacían mucha diferencia entre él y la hermana. Y como que la hermana siempre tenía lo mejor, la preferida, digamos, ¿no? Y él por ahí quería llamar la atención, digamos. Y, y por eso creo que se comportaba como se comportaba, para llamar la atención de los padres, digamos, ¿no? Porque, claro, toda la atención la llevaba la hermana más chica, digamos, ¿no? La hermana tenía todo lo mejor y él capaz que no le daba mucha bola y bueno, por eso era como era en su momento, ¿no? Hasta iba al psicólogo el chico, me acuerdo. Pero no, siempre tenía problemas, siempre llamaban a los padres por mala conducta, así, ¿viste? Obviamente que lo retaban, llamaban la atención a él, ¿no? Pero, qué sé yo, pero me acuerdo que era terrible. Creo que era el, viste que en todo salón siempre está la piel de Judas. Él era en la piel de Judas. Pero bueno, siempre en todo salón hay uno, ¿ves? En la primaria, digamos, está el nene terrible. Pero bueno, años 2000 me acuerdo. De 2000 en adelante. 2003, 2004, 5, 6, bueno, por ahí. Eran de esa época. Pero sí, siempre había problemas con ese chico. Yo me llevaba bien al principio, pero después como que hasta ahí. Eh, pero bueno, épocas de la primaria. Que tuve que presenciar en la escuela común. Pero bueno, gente, acá andamos. Viernes aburrido, pero tranqui. Espero tengan un excelente día.